Hola, esta es la tercera clase del eje de probabilidad y estadística y vamos a ver las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres. Tenemos la media, o también llamado promedio, que es un dato central que representa a los datos de la muestra. La mediana, que también es un dato central, pero que divide a la muestra entre un 50 y un 50%. Y la moda, que nos da el dato con mayor frecuencia. Comencemos con la media o promedio. Este es el más conocido porque lo usamos mucho en el sistema escolar, donde la calificación final es el promedio de las notas sacadas en los semestres o dentro del semestre. Entonces, ¿cómo se calcula? Si yo tengo una lista de datos, lo que hacemos es sumar todos los datos y luego dividirlo en la cantidad de datos. Eso sí lo tenemos como una lista. Si lo tenemos en una tabla de frecuencia, que estos son los mismos datos que están acá, solo que con su frecuencia absoluta, entonces el promedio se calcula como la suma o la sumatoria de cada dato por su frecuencia dividido en el total de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la frecuencia acumulada para obtener el total de datos. Partimos en 5, 5 más 7 son 12, 12 más 2 son 14 y 14 más 6 son 20. Lo mismo pasaría en la lista si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos 20 datos en total. Entonces, en vez de sumar 10 más 10 más 10 más 10 más 10 5 veces, lo que hacemos es multiplicar 10 por 5, que sería 50. A eso le sumamos 20 por 7, que serían 140. Y a esto le sumamos 30 por 2, que sería 60, más 40 por 6, que serían 240. Y todo esto lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 20. Por lo tanto, nuestro promedio sería igual a la suma de estas cosas, que sería 490, dividido en 20. Simplificamos y es lo mismo que 49 medios, lo que nos daría 24,5. Entonces, el promedio de esta serie de datos es 24,5. Ejemplo de ejercicio. Se tienen los siguientes datos, 20, 15, 13 y 11, y un dato más que no conocemos. Si la media de los 5 datos es 14, ¿qué dato falta? Ok, en este caso lo tenemos como listado, entonces tenemos que el promedio se calcularía sumando todos los datos, más 13, más 11, más el dato que falta, que le vamos a llamar A, y lo dividiríamos en la cantidad de datos, que dice que son 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5, y sabemos que esa media es 14. Entonces convertimos la definición del promedio en una ecuación lineal con una incógnita. 20 más 15 son 35, 48, 59, serían 59 más A, dividido en 5, igual a 14. Multiplicamos por 5 y nos quedarían 59 más A, igual a 5 por 4, 20, 12 por 1, 5, 6, 7. Y luego A sería lo mismo que 70 menos 59. Por lo tanto, A sería 9 a 10, 1, 11. El dato que falta, que es lo que me piden, sería 11. Alternativa C. La media y promedio también se puede calcular en tablas de datos agrupados. La única gran diferencia es que, como en este caso trabajamos con intervalos, no podemos multiplicar cada dato por su frecuencia, entonces lo hacemos con la marca de clase. Recordemos que la marca de clase se calcula como límite inferior más límite superior dividido en 2 de cada intervalo. Entonces, la primera marca de clase sería 10 más 15 dividido en 2. 10 más 15 son 25 dividido en 2 y la mitad serían 12,5. Así que la primera marca de clase es 12,5. El siguiente intervalo sería 15 más 20 dividido en 2. Sería 35 dividido en 2, que sería 17,5. Y como les dije en los videos anteriores, esto va siguiendo como un patrón. El siguiente sería 22,5
y el siguiente 27,5. Si hubiesen más intervalos sería 32,5, 33, 37,5 y así sucesivamente. Entonces, una vez que tenemos las marcas de clase, la media o promedio se define como la sumatoria de cada marca de clase por la frecuencia del intervalo dividido en el total de datos. Otra vez, vamos a sacar la frecuencia acumulada para obtener el total de datos, que sería 4, 4 más 8 son 12, 12 más 7 son 19 y 19 más 1 también es 20. Entonces, multiplicamos 4 por 12,5 más 8 por 17,5 más 7 por 22,5 y más 1 por 27,5. Todo esto dividido en el total de datos, que sería 20. Y esto vendría siendo nuestro promedio. Entonces, multiplicamos 4 por 12,5 es 50. 8 por 17,5 es 140. 7 por 22,5 es 157,5 y 1 por 27,5 es simplemente 27,5. Resolvemos la suma, esto sería dividido en 20, resolvemos la suma, que sería 50 más 140 más 157,5 más 27,5, lo que da un total de 375 dividido en 20. Resolvemos la división y da 18,75. Así que el promedio de esta serie de datos sería 18,75. Ejemplo de ejercicio. El gráfico de la figura 13 muestra los puntajes en intervalos obtenidos en una prueba por los alumnos de un curso. Se desconoce el número de personas que obtuvo puntajes entre 250 y 350. Si se sabe que el promedio total del curso obtenido a partir de la marca de clase es de 360 puntos, ¿cuántos alumnos rindieron la prueba? Veamos, ¿cuál sería la marca de clase? Entre 150 y 250. Recordemos que la marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido en 2. 250, 300 serían 400, dividido en 2 serían 200. Por lo tanto, la marca de clase del primer intervalo sería 200. La marca de clase del intervalo que sigue, que es el que no tenemos, sería 600, dividido en 2 sería 300, por lo que puedo asumir que el siguiente es 400 y el siguiente es 500. Ok, ya tenemos las marcas de clase. Lo que sabemos es que si sacamos el promedio, utilizando la marca de clase, es decir, 200 por la frecuencia del intervalo, que sería 10, más 300 por la frecuencia del intervalo que no conozco, más 400 por la frecuencia del intervalo que es 20, más 500 por la frecuencia del intervalo que también es 10, y lo dividimos por el total de datos, que no sabemos cuánto es, pero sabemos que son 10 más 20 son 30, más 10 son 40, 40 más la frecuencia que me falta, ¿ok? Entonces, todo esto resulta ser 360. Entonces voy resolviendo. 200 por 10 son 2000, más 300F, más 400 por 20, que serían 8000, más 500 por 10, que serían 5000, es igual a 360 multiplicado por 40 más F. Lo que hice fue multiplicar por 40 más F. 2000 más 8000 más 5000 son 15000, más 300F, igual a 360 por 40, que serían 14400, más 360F. Entonces, a los 15000 le vamos a quitar las 14400 y nos va a quedar 600. Y a los 360F le vamos a quitar 300 y nos van a quedar 60F. Por lo tanto, la frecuencia que falta sería 600 dividido en 60, que sería 10.
Por lo tanto, F es la frecuencia que faltaba. Ahí estaría la barrita que nos falta. Pero lo que nos están pidiendo no es esa frecuencia. Lo que nos piden es cuántos alumnos rindieron la prueba. Es decir, el total de datos, que sería 40 más F. 40 más 10 serían 50 estudiantes. Alternativa A. Mediana. La mediana es un dato que separa el 50% de los datos. Es decir, desde ese dato, todos los datos que son menores o iguales que la mediana son un 50% de los datos. Y se calcula ordenando, como está aquí, de menor a mayor en la lista y buscando el dato intermedio. En este caso son 20 datos, por lo tanto no hay un dato intermedio. Hay dos datos intermedios. Sí, pues como son 20, tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5 serían aquí. 6, 7, 8, 9. ¿Dónde pongo aquí? Aquí están los dos centrales. Entonces, estos son los dos datos de en medio. ¿Sí? Por lo tanto, la mediana, en este caso, sería el promedio, que sería 20 más 20 dividido en 2. Ahora, el promedio entre dos números iguales siempre es el mismo número, por lo tanto, la mediana es 20. Si los datos nos los dan como una tabla, entonces lo que tenemos que hacer es primero que nada buscar la posición de la mediana. Para eso necesito un dato que es la frecuencia acumulada. Sería 5, 12, 14, 20. 20 es el total de datos, por lo tanto en la mediana la posición siempre es n medios, ¿sí? Si es par, y n más 1 medios, si es impar. Si n es par, en este caso, como es 20, sería simplemente 20 medios, que nos daría 10. Quiere decir que tengo que encontrar dos términos, el término en la posición 10 y el término en la posición 11, el que sigue. ¿Dónde busco las posiciones? En la frecuencia acumulada. Entonces, la posición 10 va a estar en el primer intervalo que tenga 10 o más de 10 elementos. Y en este caso estaría aquí. Por lo tanto, la posición 10 es 20. Se le va a poner P sub 10 es igual a 20. Ahora, la posición 11 también está en este intervalo, por lo tanto, la posición 11 también es 20. Así que la mediana sería 20 en cualquiera de los dos casos. Ejemplo de ejercicio. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de niños. ¿Cuál es la mediana de las edades de este grupo de niños? Entonces, lo primero, sacamos la frecuencia absoluta. 5, 5 a 6, con 5 y 6 son 11, 11 y 9 son 20 y 20 son 23. En este caso es un número impar de datos, por lo tanto la posición de la mediana es un solo dato que está en n más 1 medios. Es decir, 23 más 1 dividido en 2, que sería 24 dividido en 2, que es 12. Entonces, busco el dato en la posición 12. Hasta aquí tengo 11 datos. La posición 12 está aquí, por lo tanto sería 4. Alternativa B. Mediana en el caso de las tablas de datos agrupados. Al igual que la media, es un poquito diferente el cómo se saca, pero la idea es principalmente la misma. En este caso no vamos a ocupar la marca de clase, porque lo que nos importa es la posición de la mediana. Ojo que en la prueba de transición lo que más importa es en qué intervalo se encuentra la mediana. No tanto que podamos encontrar el valor exacto de la mediana, sino dónde se encuentra. Entonces, vamos a ver que en este caso la posición de la mediana se va a calcular simplemente como n medios. No importa si la cantidad de datos es par o impar, porque en este caso lo que vamos a hacer es hacer una aproximación de la mediana a través de esta fórmula. Entonces, primero que nada tengo que sacar la frecuencia acumulada. Sería 3, 3 más 9 son 12, 12 más 6 son 18 y 18 más 2 son 20. N medios, que es la posición de la mediana, sería 20 dividido en 2, o sea 10.
¿Dónde está la posición 10? Aquí, ¿sí? En este intervalo. Esto es lo más importante, poder encontrar el intervalo donde está la mediana, que en este caso sería el intervalo 15,20. Ahora, si yo quisiera o si necesitáramos encontrar el valor exacto de la mediana, cosa que no se hace mucho en la prueba de transición ni en la PSU, lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos que nos pide la fórmula. Es decir, la mediana sería igual al límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, o sea, 15, más n medios, que es la posición de la mediana, que es 10, menos la frecuencia acumulada anterior. O sea, estábamos en esta frecuencia acumulada, la anterior es 3. Y esto se divide entre la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 9, por la amplitud del intervalo, que en este caso es 5. Entonces, en este caso sería 15 más 10 menos 3, que sería 7, dividido en 9 por 5. Voy a multiplicar y sumar. 7 por 5 son 35 novenos. Lo que nos quedaría, 35 novenos es 3,8 periódico. Por lo tanto, esto sería 18,8 periódico. Y ahí tendríamos nuestra mediana. Pero como les digo, lo más importante en efectos de prueba de transición es encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana. Y para eso solo necesitamos calcular la mitad de nuestros datos y buscar la posición en la frecuencia acumulada. Moda. La moda es muy sencilla porque solamente es el dato que tiene mayor frecuencia. Y solamente lo encontramos así, por lo tanto la moda es 20. Podría ser que una serie de datos tuviera más de una moda o que no tuviera, es decir, que hubiesen solo datos diferentes, todos con la misma frecuencia, entonces en ese caso no habría moda. En el caso de los datos agrupados, al igual que en la mediana, lo importante es encontrar el intervalo modal o intervalo donde se encuentra la moda. Por lo tanto, lo que hacemos es identificar dónde está la moda, o sea, dónde está el dato con mayor frecuencia, que sería 8, y el intervalo que corresponde sería el intervalo modal, 15 a 20. Y si quisiéramos encontrar el valor exacto, que como les digo no es lo principal, habría que usar esta fórmula, donde tenemos que la moda es igual al límite inferior del intervalo, que es 15, más la diferencia de la frecuencia absoluta con el anterior, primero con el anterior, 8 menos 4, luego dividido abajo, 8 menos 4, la misma de arriba, más la diferencia hacia abajo, 8 menos 7, por la amplitud del intervalo, que es 5. Tendríamos 15 más 8 menos 4, que es 4. En el denominador tendríamos 4 más 8 menos 7, que es 1, por 5. Quedaría 15 más 4 sobre 5 por 5. Simplificamos y nos quedaría que es 19. Por lo tanto, la moda en este caso sería 19 como valor exacto, pero lo que nos importa realmente es encontrar el intervalo modal. Y en general, en los ejemplos de ejercicios y los ejercicios que aparecen en la prueba de transición y lo que vamos a necesitar son ejercicios que combinan las tres medidas de tendencia central, incluso algunas con medidas de posición o de dispersión. En este caso, el ejemplo de ejercicio dice: en una reunión de apoderados se consulta a los padres por la cantidad de hijos que tienen, obteniéndose lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Esta es la tabla que se obtuvo. Dice, la media de hijos por familia es superior a 1,7. La moda es 8 y la mediana es 3. Ok, identifiquemos nuestros datos aquí. Se le preguntó a los padres por la cantidad de hijos, ¿sí? Entonces nuestro dato son la cantidad de hijos, que pueden ser 0, 1, 2, 3 o 4. Y nuestra frecuencia absoluta es la cantidad de familias que tienen esa cantidad de hijos, es decir, 4, 7, 8, 4 y 2. Primera afirmación, la media de hijos por familia es superior a 1,7. La media, recordemos que es el promedio, se calcula multiplicando frecuencia por dato, o sea, sería 4 por 0, más 7 por 1, más 8 por 2, más 4 por 3, más 2 por 4,
dividido en la cantidad de personas que tenemos. Voy a sacar la frecuencia acumulada para saber cuántos son. 4 y 7 son 11, 19, 23, 25. Dividido en 25 entonces. Calculemos. 4 por 0 es 0, 7 por 1 es 7, 8 por 2 es 16, 4 por 3 es 12 y 2 por 4 es 8. Sumamos. 7 más 16 son 23, 35, 43, dividido en 25, lo que nos daría exactamente 1,72. Y dice, ¿la media de hijos por familia es superior a 1,7? Sí, porque es 1,72, que es mayor que 1,7. Así que esta sería verdadera. 2. Dice, la moda es 8. 8 sería la frecuencia mayor. La moda sería 2. Por lo tanto, esta es falsa. La mediana es 3. Son 25 datos. Es un número impar. Por lo tanto, la mediana está en la posición n más 1 medios. 25 más 1 son 26. Dividido en 2 son 13. Y la posición 13 está en la frecuencia acumulada. Está en el 2. No en el 3, por lo tanto esta es falsa. Alternativa correcta, la A, solo 1. Otro ejemplo, dice, en la tabla adjunta se muestra en intervalos el tiempo que los usuarios utilizaron un computador de una biblioteca durante un fin de semana. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ok, dice, hubo un total de 209 usuarios el fin de semana. Vamos sacando la frecuencia acumulada. Sería 45, 45 más 38 serían 83, 83 más 30 sería 113, 113 más 45 serían 158, más 36 sería 194 y más 15 serían 209. Así que esta afirmación es verdadera. Hubieron 209 nuevos usuarios en total. B. Los intervalos modales son 0,5 y 15,20. Moda estaría aquí y aquí, así que eso es verdadero también. Hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos. A lo menos 20 minutos es que mínimo 20 hacia arriba, es decir, estos dos intervalos. Y si sumamos la cantidad de personas que lo mínimo que hicieron fueron 20 minutos, en realidad sería 6 más 5 son 11, 1, 3 más 1, 4, 5. Serían solo 51 personas, no 158. Por lo tanto, esta es falsa. De todas formas, voy a revisar las otras dos. Dice, hubo 96 usuarios que utilizaron un computador por 15 o más minutos. 15 o más serían estos tres intervalos, es decir, a los 51 habría que sumarle 45, lo que nos daría 96 exactos, por lo tanto esto es verdadero. Y dice, la mediana se encuentra en el intervalo 10,15. Son 209 datos. Ojo que aquí estamos hablando de términos agrupados, por lo tanto la posición de la mediana simplemente es n medios. Así que ubicamos la mitad de 209 sería 104,5 y la posición 104,5 estaría en el 113, o sea, el intervalo 10,15, por lo tanto es verdadera. Alternativa correcta entonces, la C. Sería la única falsa. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta, consulta, ya saben, aquí o en Instagram estaré respondiéndoles. Que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan una linda semana. Chau, chau.